Bienvenidos una vez más a una plática. He estado hablando sobre los diferentes tipos de duelos y hoy voy a hablar sobre el duelo congelado o el duelo ausente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente las personas que están experimentando una muerte muy dolorosa del ser querido, pues vienen una serie de acontecimientos cuando inhiben las emociones y entonces, ¿qué pasa? Pues no sentimos nada. Es como quedar en shock y no siento nada ante este evento tan doloroso. Y esto es una defensa de la psique. No podemos tocar tanto dolor porque es tan fuerte que ni siquiera me atrevo a tocarlo. Se llama también duelo inhibido cuando hay una dificultad de expresión de los sentimientos porque la persona rehúsa el sentimiento a una gran pérdida. Por lo regular este duelo no comienza a veces inmediatamente, sino después de tiempo, cuando muere esta persona. Inhiben toda emoción, todo sentimiento, entonces empiezan a resolver este duelo tan doloroso, tan difícil y se llenan de muchas cosas. Entonces no pueden sentir este duelo porque entonces implica que yo exagere en mi trabajo hasta quedar totalmente agotado. Es un trabajo realmente extenuante con tal de no sentir el dolor por la pérdida. Cuando nos enfrentamos a un duelo, fíjense lo difícil que pasa en este tipo de familias ante un secuestro, un asesinato, cualquier tipo de violencia en contra del ser amado o por la pérdida de algún desastre natural como puede ser derrumbes, sismos, tsunamis, cerros desgajados, y lo más difícil y terrible es que nunca se vuelve a encontrar el cuerpo. Entonces esto es una situación realmente muy difícil de procesar y obviamente pues esto lleva mucho tiempo para poder resolverlo y no sabe la persona cómo empezar a procesar, incluso no, como les decía, no expresa ningún dolor. Siempre estamos apegados a nuestros seres queridos desde nuestro nacimiento. El primer apego que sentimos es a la madre o a la persona que nos cría, ¿sí? Y siempre va a haber también diferentes tipos de pérdida que vamos a sufrir durante esta vida y obviamente es terrible este desapego, sobre todo cuando mueren de esta forma tan trágica, tan dolorosa y queremos volver a ver a toda costa a nuestro ser querido y por lo menos pudiéramos tener un poco de consuelo con las cenizas, pero no hay nada a lo que pueda yo aferrarme. ¿Por qué? Porque no encontraron su cuerpo. Entonces yo experimento un descontrol muy emocional, muy fuerte y podemos llegar a sentir mucho miedo y ahora no poder manejar a los seres queridos que están vivos porque viene un terrible miedo a que se enfrenten, a que salgan. Entonces empiezo a imaginar qué pudiera sucederles, a lo mejor lo mismo, entonces empezamos a sobreprotegerlos, no queremos que salgan, no queremos que se separen de nosotros, porque entonces empiezo a experimentar este miedo, esta inseguridad y sobre todo las culpas. Las culpas es
me siento culpable y empiezo a inventar historias ante este sufrimiento. Es que debí de haberle llamado, es que debí de haberlo buscado, debí de haber pasado por él, debí de haber evitado este secuestro o este asesinato, y la realidad es que no podemos evitar estas cosas. Estos son terribles accidentes, terribles acontecimientos, y entonces esto es como echarnos capas y capas al sufrimiento. Es que si yo hubiera hecho, es que si yo le hubiera dado, es que si lo hubiera llamado, y empiezo a imaginar una serie de cosas que no existieron, y eso nos provoca no estar en paz. Ahora, pues he perdido mi tranquilidad, he perdido mi paz y no puedo sentir el amor, la paz, la armonía familiar en ningún momento, en ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque no soporto el desapego. Y esto es lo que nos hace sufrir y no me permite ver con claridad nuestra realidad, porque me enfoco en crear una y otra vez cómo pudo haber pasado, cómo sucedió, cómo vivió esta tortura, cómo, y entonces me enfoco a estas cosas y no toco emociones como la tristeza, el enojo, la ira, la depresión. ¿Y por qué? Porque niego todo lo que está sucediendo con este ser querido y no lo tolero. El motivo por el cual el nombre del duelo es congelado es porque no quiero sentir el dolor de la gran pérdida que esto me ocasiona en ningún momento. Es como si yo fuera insensible a este gran dolor. El dolor es parte de la vida. El dolor nos ayuda a salir adelante ante cualquier pérdida humana para después volver a encontrar un sentido a la vida. El sufrimiento son las ideas que nosotros tenemos de lo que está sucediendo, como una gran pérdida de este ser amado. Me produce mucho dolor y esto le agrego las historias de cómo pudo haber muerto y trato de inventar en mi mente cómo pudo haber pasado este ser querido, que no debió de haber salido, que no era el momento adecuado, y entonces difícilmente con estas historias que me imagino por este gran sufrimiento, entonces no toco el dolor de lo que me está provocando esta partida, y el dolor va en contra de mi bienestar, de mi felicidad, de mi placer, el sentir gozo, y cuando sucede ahí algo así me causa un dolor que no lo acepto y no lo quiero sentir, porque me hace perder mi seguridad, mi paz, mi armonía y todo lo bueno que quiero yo sentir. Estas cosas ante un evento tan fuerte pues se pierden, entonces ya no estamos en armonía y difícilmente entendimos que nosotros venimos a esta vida a experimentar todas las emociones que nos causa el dolor y el proceso del duelo tan difícil. Es importante trabajar las emociones para encontrar el sentido de esta separación, el sentido de este desapego, porque no nos gusta jamás perder a nadie o a nada. No queremos sentirnos perdedores, queremos sentirnos ganadores y sentir gran placer y felicidad, pero la vida está hecha de muchas cosas que también nos hacen sufrir, como estos grandes duelos. Uno de los grandes propósitos de la vida es que yo vivo individualmente y que aunque seamos de la misma esencia todos, pero somos individuales, debemos de aprender a vivir con el recuerdo después de mucho tiempo que se ha ido este ser querido, y sobre todo guardar ese recuerdo, qué significó él o ella para cada uno de nosotros, y con lo que me dio cuando estaba en vida, quedarme que
hicimos cosas juntos que fueron inolvidables y que debió de partir porque es la ley de la vida, aunque no acepte ni comprenda la forma en cómo se fue. El motivo por el cual lleva el nombre de este duelo, pues es muy difícil de aceptar, ¿no? El gran propósito de esta vida es que todos los que nacemos, pues vamos a morir en algún momento. Y el dolor hace que elevemos esta frecuencia en la vida, aunque vaya en contra de mi bienestar, de mi placer. Esto nos hace aprender a darle un sentido a la vida, ya que con esta separación que vivimos, venimos a aprender el desapego y también comprender que nada dura para siempre y nadie duramos para siempre y que en algún momento nos tendremos que separar por muerte, por accidente, por enfermedad, por vejez. Nos tenemos que ir y no soportamos este hecho porque nos provoca mucho dolor y me cuesta mucho trabajo comprender y aprender a vivir sin el ser querido, y me cuesta mucho trabajo estar sola y ahora enfrentar este dolor sin la compañía. El dolor más grande es haber no podido recuperar ese cuerpo, no implica mucho sufrimiento por no haberlo vuelto a ver o conformarme con las cenizas ahora en esta pandemia y comprender que hubo un gran sufrimiento. Esta persona solo él sabe lo que pasó y eso pues me puede con el tiempo provocar mucha ira, mucha desolación, mucha confusión, y cuando tocamos la culpa, pues entonces sufrimos un poco más. Y si reconozco realmente el valor del amor, que es un valor universal, puedo superar yo todo dolor y sufrimiento y me hace ser capaz de poder vivir en armonía, en paz y tranquilidad. Pero obviamente esto me lleva mucho tiempo. En esta vida aprenderé que todos venimos a este plano terrenal con una misión y que tendremos que morir algún día para poder seguir trascendiendo en otro plano. Y aquí nos toca a nosotros reconocer y experimentar la felicidad y el dolor. Pero ¿cómo voy a experimentar la felicidad si nunca he sentido dolor? ¿Cómo voy a amar si no he experimentado el odio? ¿Cómo voy a estar alegre si no toco la tristeza? Y venimos a aprender y a vivir en estos opuestos, y la vida está hecha de esto. Cómo comprender la oscuridad para poder ver la luz y de la vida y seguir adelante viviendo hasta llegar a la comprensión de que puedo aprender a amar y valorar el sentido de la vida, y comprender que todo el que nace tiene que morir y trascender y vivir otro momento en otro plano, y yo aprender a vivir sin mi ser querido. Es todo un trabajo, es todo un proceso de un duelo, repito, congelado, donde no queremos tocar las emociones. También existe el duelo ausente. Este duelo significa que las personas se niegan a sentir a toda costa lo sucedido, no aceptan la muerte, mucho menos el dolor que están sintiendo por la pérdida del ser querido, y no tocan emociones, y entonces pueden tener diversas actividades. Yo decía el trabajo o ciertos paliativos que me provocan tener esta euforia y no sentir tanto dolor, como el experimentar el alcoholismo, alguna sustancia tóxica, exceso de sexo, actividades que me hagan cansarme
para evitar sufrir, para evitar este dolor. Y muchas veces llegan a expresar, estoy bien. Y toda la gente no comprendemos cómo perdió a su ser querido en forma muy trágica y esta persona sigue diciendo, estoy bien, no puedo tocar felicidad, no siento llorar. ¿Por qué? Porque están negando a toda costa estos sentimientos y es un duelo ausente. La mente se nubla y no llega a ninguna comprensión de lo sucedido hasta que pasa mucho tiempo después y después de varios años empiezan con una serie de trastornos fisiológicos, o llegan a enfermarse o llegan a una depresión terrible y sin saber qué es lo que les sucede y es cuando deben de trabajar, deben de expresar el dolor, deben de pedir ayuda a un ser querido. A veces los familiares que están cercanos a él no comprenden lo que le está pasando y cómo ayudarlo, cómo pedir ayuda, cómo pedir que alguien venga a ver a este ser querido que no sabemos realmente qué le está pasando porque no comprendemos que después de muchos años surge este duelo. Si un duelo no se trabaja en un tiempo considerablemente normal, de 6 meses, un año, 2 años o hasta 4 no se trabaja este duelo, en algún momento de la vida va a volver a surgir y entonces nos va a afectar y va a afectar también a las personas que nos rodean, a las personas que están cerca de nosotros y ellos pues realmente se encuentran en una situación muy complicada de cómo solicitar esa ayuda, cómo poder acompañar a este ser querido en estos duelos tan difíciles. Si ustedes conocen de alguien que está pasando por algo terrible, solamente, no solamente nada más ahorita en la pandemia, sino hay diferentes tipos de muertes como este duelo, este congelado y este duelo ausente, pidan ayuda profesional a un tanatólogo, tanatóloga, para que pueda acompañar a esta persona y decirle, necesitas ayuda, permítenos que te apoyemos con esto, háganlo sutilmente, háganlo amorosamente, delicadamente, para que pueda esta persona procesar este tipo de duelo, aunque ya haya pasado mucho tiempo. Compartan este video, agradeceré si conocen a alguien que está pasando por este terrible momento y compartan, háganme sugerencias, también si quieren escribirme, yo doy terapia por línea para este tipo de acompañamientos. Ahorita por la pandemia no, difícilmente pueden ser sesiones presenciales, pero sí lo podemos hacer por línea. Si me mandan un mensaje, yo con mucho gusto contestaré sus peticiones para este acompañamiento tanatológico. Nos vemos la siguiente plática. Cuídense mucho, que estén bien.